Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muy contento, muy feliz de estar de nuevo contigo en esta mesa, como lo hacemos durante cada vez que grabamos en la noche. Estoy muy emocionado por el tema que vamos a tratar de hoy, o por mejor dicho, los temas que vamos a tocar hoy. De verdad sí me genera mucha inquietud, mucha incertidumbre saber qué más podemos ir descubriendo, y sobre todo en un país tan vasto como lo es México, que a final de cuentas y a final del día tiene muchas historias ocultas dentro de él, tanto unas muy sacrílegas y otras no tanto, que son un poquito más tranquilas, un poquito más populares, un poquito más legendarias, ¿no? Más tirándole a lo que es leyenda, de lo que es verdad y de muchas anécdotas que han ido trascendiendo a través de los años. Entonces, por ese lado estoy muy muy contento y muy feliz de estar aquí contigo en esta mesa, y también invitar a la gente a que se suscriba y que nos siga en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Miedos Nocturnos Podcast. Y por otro lado, también agradecer a la gente que nos sigue desde el principio, que sigue acá, y a la que ha ido sumando. Muchas gracias. Me da mucho gusto que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo. No te va a decepcionar. Y ya nos diste un pequeño adelanto que en efecto este capítulo va a ser un poquito enigmático, pero al mismo tiempo clásico. Y en efecto, creo que durante mucho tiempo el tema de lo prohibido, el tema de lo desconocido, como lo es Miedos Nocturnos, es un debate en nuestra sociedad, pero que también llama muchísimo la atención por las palabras que tiene. ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es enigmático? ¿Por qué entra en lo misterioso? Y dando a entender todo esto, justamente el día de hoy vamos a hablar al menos de los lugares más prohibidos de México. Anteriormente ya hemos hecho esto con algunos lugares prohibidos en el mundo, pero en esta ocasión lo quisimos hacer en nuestro país. Y te hago la siguiente pregunta antes de empezar. Cuando te pregunto esto, cuando suena en tu cabeza desconocido, cuando suena prohibido, repito, te hago la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se te viene a la mente, o qué lugar, al menos aquí en México, es el que viene en el primer instante que escuchas prohibido? Bueno, yo creo que hay varios lugares, ¿no?, dentro de México que los consideras como adoctrinados ya por parte de la ideología y de la idiosincrasia del mexicano, que son malditos, ¿no?, que no puedes entrar y que no puedes ir ahí. Y creo que a mí el que más me resuena en mi cabeza es la famosa Cueva del Diablo, que, dicho sea de paso, hay varias en México, no solamente es una. Hay muchos lugares que consideran que tienen su propia Cueva del Diablo. Pero si no mal recuerdo, y si mi memoria no me falla, creo que hay una que está en Páramo, Michoacán, que es una de las más concurridas, pero digo, ahorita viene a mi memoria nada más así. Realmente conocer el lugar por como tal o por dónde está es muy complicado, pero sí es uno de los lugares que a mi memoria me la pone como una doctrina prohibida de entrar, porque se hacen rituales satánicos, ¿no? También inclusive mucho tiempo se llegó a mencionar que el Cerro de la Estrella en Iztapalapa también tenía ahí ciertas cosas o ciertos lugares que tenían algunas maldiciones dentro de la misma, y que eran sumamente no sé si escalofriantes, pero sí te dejaban una cierta temerosidad siendo un infante o siendo alguien religioso totalmente, eso para pegado a la fe católica o a la fe cristiana, para que no te acercaras, ¿no? Entonces, estas partes y estas conclusiones en las que podemos llegar si realmente son prohibidos o no, vienen encasillados justamente por todo lo que conlleva y todo lo místico que trae y toda la leyenda que viene junto con lo que te han venido contando, y que también genera esa cierta curiosidad, ese cierto tipo de duda, ¿no? Y creo que también, o sea, podríamos ponerlo muy claro, o sea, hay construcciones abandonadas, hay cementerios, hay escuelas,
edificios que tú dices, aquí ya no hay nada de lo que era antes y que se fue la gente, o inclusive poblados abandonados por X o Y razón, que ya no son habitables, o que no son habitados, y que también te dejan ese murmullo de que están prohibidos por alguna u otra razón y que siempre tiene que ser un ente externo y un ente que está más allá de lo que conocemos como normal, que te da el indicativo de por qué son prohibidos o por qué no puedes entrar, o si simplemente acercarte bajo tu propio riesgo, por si no quieres, o por si quieres conocer, mejor dicho, una muerte más allá de dolorosa, escalofriante. Entonces, a mí me emociona mucho por esa parte, porque creo que inclusive a la gente también le llama la atención ese tipo de temas que son muy arraigados a lo paranormal, pero también a esa curiosidad de entender por qué muchos lugares de estos se tocan y se tornan dentro de lo prohibido y que no nos dejan alguna claridad, pero sí nos dejan una incertidumbre de querer ir a conocerlos. Antes de empezar, me encantaría compartirte la introducción. México, tierra de volcanes que respiran fuego antiguo, selvas que guardan secretos imposibles y montañas que esconden susurrantes leyendas de sangre y fe. Bajo su sol, ardiente y su luna traicionera, existen sitios donde la curiosidad se convierte en castigo, donde el paso de un extraño despierta ecos de advertencias olvidadas. Hay rincones donde la entrada es una traición a lo sagrado, donde la selva engulle el intruso y la oscuridad murmura pactos sellados siglos atrás. Son parajes sellados por mitos y terrores que se susurran de boca en boca, cuevas que custodian huesos y tesoros malditos, pueblos que nadie visita, túneles donde la luz se desvanece y el miedo toma forma. Esta noche, en Miedos Nocturnos, recorreremos veredas que no existen en los mapas turísticos, pisaremos tierra prohibida, abriremos puertas que la historia cerró a golpes de superstición y tragedia. Porque en México, cruzar ciertas fronteras no solo es ilegal, es adentrarse en la boca misma de lo inexplicable. Y bien, Ricardo, para poder empezar me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ya que es un tema bastante interesante y anteriormente con el ejemplo que dices creo que tienes más información de lo normal, de lo habitual. ¿Qué sabes o cómo te ha impactado la leyenda de El Callejón del Diablo, un pasadizo que susurra maldiciones? Lo he llegado a escuchar solamente por algunas leyendas urbanas de mi papá, que mucho tiempo trabajó allá, pero que él nunca tuvo el atrevimiento de acercarse. Sí me llegó a conversar de cómo era, cómo se vislumbraba ante la sociedad el Callejón del Diablo, porque, bueno, su nombre lo dice. No hay mucho que explicar en torno a eso, más que sí conocer la historia, y no me gustaría andar en ella. Pero ese conocimiento de que a un callejón o a una simple callecita chiquita lo denominen así, en un lugar que no tiene salida, ya te deja un cierto escalofríos. Y en mi caso es más duda. Yo creo que escalofríos no, pero sí más duda como de ir a conocerlo y tratarlo, ¿no? Pero bueno, creo que hay que entender también la ideología de la gente. Hay gente que no va a tener el valor de acercarse ni siquiera por mera curiosidad para saber cómo se denomina así, ¿no? Conocer su historia. Y creo que a mí perfectamente sí me gustaría, y qué bueno que lo voy a hacer contigo. Pues bien, Ricardo, audiencia, a continuación les voy a compartir uno de los lugares más prohibidos de México. En la vasta geografía urbana de la Ciudad de México, hay lugares que parecen esconderse a plena vista. Esquinas mal iluminadas, casas abandonadas, puertas sin placas. Entre ellos, pocos tienen la carga de misterio y temor que se respira al mencionar un nombre: El Callejón del Diablo. No figura en los mapas turísticos, no hay placas conmemorativas, pero generaciones enteras de vecinos, taxistas y curiosos saben dónde queda. Un estrecho pasaje perdido entre calles antiguas de la colonia Mixcoac, aunque otros ubican uno similar en la colonia Tacubaya, donde, según se cuenta, el mismísimo diablo dejó su sombra para siempre. El origen de la leyenda se remonta a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por entonces, Mixcoac era apenas un caserío rodeado de milpas y chinambas. Las calles eran de tierra y al caer la noche, reinaba un silencio tan profundo que al crujir de una puerta podía helar la sangre. Dicen que fue una de esas noches cuando un joven,
Algunos cuentan que era un seminarista, otros que era un borracho sin remedio. Decidió acortar camino por un callejón oscuro. Iba silbando para ahuyentar el miedo, pero pronto su silbido se perdió en un rumor de pasos que no eran suyos. Al girar, lo vio, un hombre alto, vestido de negro, elegante como un conde europeo, pero con algo extraño en su porte. El joven intentó rezar, pero se dice que la figura brotó una carcajada tan potente que hizo temblar las paredes. Cuando la silueta se acercó, el seminarista alcanzó a ver los cascos hendidos que se asomaban bajo la capa. Salió corriendo, gritando que había visto al diablo, y juró que cada noche, a la misma hora, la silueta volvía. Obviamente, la leyenda creció como una mala hierba. Con el tiempo, se decía que el Callejón del Diablo se convirtió en un punto de reuniones de brujos, espiritistas y practicantes de ritos prohibidos. Testimonios de vecinos hablan de velas negras, gallinas degolladas, símbolos grabados en las paredes. En los años 70, cuando México vivía en una oleada de pánico moral por sectas satánicas, se tejieron historias de jóvenes que acudían al callejón para invocar favores del maligno, fama, dinero y venganza. El pago, decían, era siempre una parte del alma o, en el peor de los casos, de la sangre. Aunque las autoridades demolieron parte de la zona y sellaron varias entradas, algunos aseguran que un túnel secreto bajo el callejón conecta con catacumbas olvidadas. Los curiosos que han intentado explorarlo, sin permiso obviamente, cuentan haber encontrado símbolos tallados, huesos viejos y rastros de cera que aún huele a azufre. Hoy, el Callejón del Diablo sigue en pie, disfrazado entre rejas y bardas de casas renovadas. Es un punto de peregrinación para adolescentes con ansias de adrenalina. Algunos aseguran que si te detienes allí a medianoche, sentirás un frío normal. Otros dicen que si pronuncias tu deseo en voz alta, un murmullo te responde. Los ancianos de la colonia recomiendan evitarlo. El diablo escucha, murmuran. Hay quien afirma que algunas noches un perro negro, un clásico emisario infernal, aparece parado en entrada, inmóvil, vigilando. Y que si lo miras directo a los ojos, lo verás transformarse en algo que nunca deberías describir. Más allá de la leyenda, la zona se considera peligrosa por razones mundanas. Callejones angostos, poca iluminación, actividades delictivas y rumores de rituales clandestinos. Algunos tramos fueron sellados por seguridad y porque la propia comunidad prefiere que nadie venga a atentar a lo que mora ahí. Para muchos, la Ciudad de México es un monstruo que devora sus propias esquinas. El Callejón del Diablo es uno de esos fragmentos que resisten la modernidad, recordando que, incluso en la urbe más caótica, la superstición aún tiene un reino. Hay quien se atreva a ir para comprobar si todo es mentira, pero el que regresa casi siempre trae una historia distinta, una sombra que lo siguió, un murmullo al oído, un pacto que nadie escucha hasta que se cumple. El Callejón del Diablo no aparece en folletos turísticos, no tiene taquilla ni guías, solo una advertencia que pasa de boca en boca. No entres, hay puertas que no se cierran nunca. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta en esta primera historia, y como te lo había dicho anteriormente, algunos lugares prohibidos en México no es tanto por el tema de la inseguridad o el peligro, sino por estas leyendas turbias, donde se hace presente nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y creo que con este primer apartado nos podemos dar cuenta qué narrativa vamos a estar llevando a lo largo del episodio, que sin duda nos sentimos orgullosos por tantas historias que podemos contar en nuestro país, pero también un poquito, ya sabes, un poquito miedosos, un poquito con incertidumbre, pero sobre todo con la tensión que esto demuestra, o más bien que esto necesita al 100%. Pero bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión respecto a este primer apartado, repito, que acabamos de tocar, y que obviamente vamos a ir subiendo un poquito el tono, pero cada historia
refleja la riqueza cultural que tiene México sobre estas historias. Me encantaría saber tu opinión. Perfectamente lo acabas de decir. El hecho de que sea prohibido, el hecho de que sea algo que pueda causar un cierto escalofrío, ya lo hace temerosamente incierto, ¿no? Creo que es parte de la ideología, no solamente del mexicano, sino yo creo que de muchas comunidades latinas, en el cual te das cuenta perfectamente que esta adrenalina de que algo sea prohibido o algo sea temeroso se trasciende en la siguiente generación, más no en la generación en la que empieza a formarse la leyenda, porque el mito a veces es más fuerte de lo que puedas ver o de lo que pueda ser real. Se me hace fascinante la historia del Callejón del Diablo, pasando a otro tema, porque retrata perfectamente cómo era la ideología en el siglo XIX y en el siglo XX y todavía parte del siglo XXI al inicio, ¿no? Que es en el que estamos viviendo actualmente. Porque sí estábamos muy fundamentados, al menos aquí en México, con estas cuestiones de que lo religioso termina siempre superando un poquito ciertas situaciones a la realidad, ¿no? Pero en este caso la realidad se vio afectada o se vio también alterada conforme a lo que es lo religioso, lo místico, o lo que es la leyenda misma, ¿no? O sea, mencionaste un punto muy importante, era un punto ya de encuentro para ciertos espiritistas, ciertos santeros, ciertos personas practicantes de brujería, de magia negra, que a final de cuentas su único objetivo es hacer daño, ¿no? Inclusive también tener este aspecto de que se tomaban animales para hacer un sacrificio a un ente que se supone que estaba habitando ahí, que tenía poderes sobrenaturales exclusivamente en esa zona, que eso es lo que lo hace mucho más impactante, o un poquito no risible, pero sí inquietante, porque entendemos que dentro de la religión te mencionan que el diablo tiene muchas formas y puede presentarse en cualquier lado, pero no es estático, no es es un ser errante, por decirlo de algún modo, en el cual va encontrando las almas que él quiere manipular y que lo puede hacer y que lo va a hacer perfectamente conforme lo que dice las escrituras, ¿no? Y conforme lo que dice la Biblia y conforme lo que dice inclusive las personas que son más religiosas, ¿no? Desde la señora de 70, 80 años hasta alguien que esté estudiando para seminarista, o sea, y que esté estudiando también para sacerdote. A final de cuentas no tiene nada de malo, es muy respetable, pero sí te deja como ese cosquilleo de por qué exactamente tiene que estar esclarecido en un lugar o por qué es un punto de encuentro, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace más inquietante, que justamente en esa zona se haya decidido estar. Yo desconocía que estaba cerrado, yo pensé que tenía un cierto acceso al público, pero creo que es válido también, ¿no? O sea, yo creo que ya ni siquiera va por el aspecto de que está prohibido por el diablo, sino simplemente es prohibido por la ideología que tuvieron personas para querer tratar de cometer ciertos actos atroces o simplemente ocuparlo para beneficio propio, ¿no? Lo que explicaba en un principio. Entonces yo creo que eso de hacerlo mucho más inquietante lo hace más lo hace menos comercial, ¿no? Yo creo que en algún punto, como tú lo dijiste, no tiene ningún paradero como para darse a conocer de manera turística y la gente quiera llegar a ese lugar para conocerlo. Simplemente se ocupó para otros beneficios u otras cuestiones distintas de lo que contaba la leyenda y por eso se tiene que cerrar, ¿no? Ya de ahí viene todo lo demás, de que pues puedes escuchar un murmullo para que se te cumpla un deseo bajo algún precio, pero creo que eso es lo que lo hace completamente leyenda, pero los hechos ocurridos eso es lo que lo hace completamente prohibido. O sea, digo, también cada quien con sus ideologías, pero personalmente yo creo que lo veo más prohibido por las situaciones y las circunstancias en las que terminó volviéndose el callejón. Aparte estamos hablando de la Ciudad de México, o sea, creo que cualquier lado no es necesario ponerle un mensaje de leyenda, cualquier lado es totalmente peligroso, y no justamente por el diablo, sino por todas las personas que llegan a ser muy propensas a hacer daño y a cometer ciertos crímenes que, pues bueno, vivimos en México, sabemos de qué se trata. Entonces, si digo, te lo voy a repetir, se me hizo muy interesante. La leyenda no la conocía y creo que es fascinante en ese aspecto que justamente un seminarista, alguien ad hoc a la religión, alguien de la religión, fuera el que iniciara esta leyenda, o al menos eso fue lo que dijo la gente para poder darlo a entender que por ahí surgió esta historia. Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que sin duda se está volviendo muy apacible para poder platicar, me encantaría hacerlo con la siguiente pregunta y creo que nos va a gustar a ambos por todo lo que conlleva y más adelante también te vas a dar cuenta el por qué.
¿qué tanto sabes sobre la zona del silencio? Bueno, creo que quien no conoce México no conoce su geografía. Para la gente que nos escucha de fuera, entender que la zona del silencio es una zona totalmente desértica, totalmente aislada del mundo en el norte de nuestro país, ¿no? De algún modo, por decirlo así. Conozco, yo creo que meramente lo que es propio de lo que la mayor parte de la gente conoce, ¿no? Que pues es un lugar donde muchas personas han desaparecido. Muchas personas han entrado a esta zona y no han podido salir por alguna u otra razón. Y que también es un lugar que, si bien es parte de nuestra naturaleza, nuestros paisajes en México, pero se volvió también un sitio de desesperanza y de perdición en el aspecto del humano, ¿no? Pero creo que no me gustaría andar mucho más para que podamos dar pie a que podamos escuchar la historia de tu voz, amigo. Bien, Ricardo, para poder continuar te voy a contar tanto a ti como a nuestra audiencia la historia de la zona del silencio, un triángulo perdido entre estrellas, desiertos y secretos. En el norte de México, donde el sol quema la tierra y el viento arrastra murmullos de polvo, existe un fragmento de desierto que parece no pertenecer a este mundo. Se extiende entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Su nombre es tan inquietante como su historia. La zona del silencio. Geográficamente, se ubica dentro de la reserva de la biosfera Mapimí, en el bolsón de Mapimí, una vasta planicie semidesértica. El corazón de la zona está aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Ceballos, Durango. Para llegar, hay que atravesar caminos polvorientos y sin señalización. Los locales conocen bien la ruta, pero recomiendan no aventurarse solo. La señal de celular desaparece a kilómetros de distancia. La leyenda nació en la década de 1960, cuando ingenieros de la Compañía Estatal Petróleos Mexicanos, o sea Pemex, comenzaron a reportar fenómenos extraños mientras exploraban la región. Sus radios dejaban de funcionar, las brújulas se volvían locas y los relojes se atrasaban misteriosamente. Desde entonces, la creencia popular asegura que las ondas de radio no viajan como deberían. No hay cobertura, ni frecuencias claras, ni forma de comunicarse con el exterior. El silencio no es solo de palabras, es magnético, profundo, casi sagrado. Pero la verdadera explosión del mito llegó en 1970. Ese año, la NASA lanzó un misil de prueba a Athena desde Utah, equipado con elementos radioactivos para estudios atmosféricos. El cohete debía aterrizar en White Sands, Nuevo México, pero, por razones nunca explicadas del todo, se desvió y cayó justo en el corazón de la zona del silencio. El gobierno de Estados Unidos envió un equipo de rescate para recuperar los restos. Los militares llegaron en secreto, instalaron una base temporal, acordonaron la zona y guardaron silencio sobre lo ocurrido. Para muchos, la caída del misil confirmó que algo magnético o cósmico atrae metales, rocas y energías de este fragmento de desierto. No es el único objeto que ha caído aquí. A lo largo de los años, científicos y habitantes locales reportan que la zona del silencio es un imán natural para meteoritos. Algunas teorías dicen que está alineada con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza, formando una especie de red planetaria de energía. Se han hallado fragmentos de meteoritos que datan de miles de años, incrustados en la tierra árida, como si algo allá arriba supiera exactamente dónde debía sembrarlos. Para los lugareños, la zona del silencio no solo es magnética, es un portal. Hay historias de luces en el cielo que se mueven de forma imposible, objetos voladores que se detienen en seco y desaparecen como fantasmas. Algunos campesinos cuentan encuentros con los rubios, seres humanoides, altos, de cabello claro y ojos azules brillantes que aparecen de la nada para guiar a viajeros perdidos. Dicen que hablan un español perfecto, nunca dejan huellas y desaparecen cuando se les da la vuelta. Los ufólogos lo consideran uno de los puntos calientes de México para avistamientos ovni,
Hay expediciones cada año, buscadores de anomalías magnéticas, cazadores de ovnis, místicos que afirman sentir la energía del cosmos vibrar bajo sus pies. La ciencia tiene algunas explicaciones, de hecho. La zona sí presenta campos magnéticos inusuales por su concentración de minerales ferrosos y depósitos fósiles. También hay condiciones atmosféricas particulares que alteran la propagación de ondas de radio. Pero ninguna investigación oficial ha podido negar del todo el mito. La falta de infraestructura, las carreteras que desaparecen en la arena y la propia hostilidad del terreno mantienen el misterio intacto. No hay guías oficiales ni rutas seguras. Quien se adentra se expone al desierto y a lo que sea que lo habite. No existe como tal, de hecho, hay que mantenerlo claro, no existe una prohibición oficial, pero sí hay restricciones, Ricardo. Muchas zonas están dentro de terrenos privados o protegidos como reserva natural. Los militares mexicanos patrullan rutas para evitar saqueo de meteoritos o mineral ilegal. Además, la comunidad local es recelosa de forasteros que dejan basura, profanen la tierra o hurguen demasiado. El silencio, dicen, debe respetarse. Si preguntas a los habitantes de Ceballos o Escalón, te contarán que en las noches claras el desierto cobra vida. El silencio es tan profundo que se escuchan pasos a cientos de metros. Algunas madrugadas, el viento trae susurros que nadie entiende. Quien se atreva a dormir bajo ese silencio tachondo de estrellas, dicen que sueñan con voces, con mapas, con coordenadas imposibles, y que al despertar, durante un segundo, el mundo entero parece guardar silencio contigo. La zona del silencio no se conquista, se respeta. Es un recordatorio de que aún existen lugares donde la ciencia se queda corta y la superstición se nutre de cada paso perdido. Quien la pisa, dicen, deja algo de sí y se lleva algo que nunca termina de soltar. Bien, Ricardo, como te lo dije anteriormente, es un tema que creo nos iba a emocionar, a ambos por todo lo que conlleva. Simplemente dices, es mucha energía natural, pero después viene la teoría de la NASA, después este tema de los lugareños que no solamente dicen que es un buen momento o es un buen lugar, para avistamientos ovnis, sino que incluso han tenido contacto con los que ellos dicen los rubios. Entonces, hay bastantes cosas en la zona del silencio que son misteriosas y que por lo tanto, como dicen en algunos casos, no hay que tenerle miedo, sino respeto. El silencio existe por algo y este título se lo lleva completamente. Me encantaría saber tu opinión. Sí, claro, perfectamente. Es que hay mucho misterio escondido detrás de esto. Y creo que el hecho de que no se pueda dar una explicación concreta, ni sencilla, ni rápida, te deja muchas dudas al aire, ¿no? De por qué se vuelve tan misteriosa y por qué se vuelve tan extraño, ¿no? Y por qué también tan fanático en el aspecto de la ufología, porque al final de cuentas creo que mucha gente buscamos tener un avistamiento ovni o mínimo tener lo más cercano a, pero que también te entiendes que es un riesgo, ¿no? Por todo lo que se cuenta, ¿no? Alrededor de esto y que termina siendo o que termina enalteciendo el mito y lo hace una leyenda, ¿no? Me gustaría rescatar esa parte de que se haya desviado el misil. Creo que lo hace mucho más atractivo en muchos aspectos, a pesar de que no se pueda comprobar y nada más queda en un aspecto de plática, de la leyenda dice esto, de que se cree que es esto. Me agrada ese lado de que sea una zona protegida y de que al final de cuentas no haya una cierta restricción como tal permanente, pero que la misma gente sea la que se imponga para que no sea mancillado. Vuelvo a repetirlo, o sea, creo que el aspecto de por qué es tan misterioso es por lo sí mismo, ¿no? O sea, y creo que mucha gente ha perecido dentro de su instinto de aventura, por eso lo dije al principio, también es un punto importante porque también es un lugar de perdición para mucha gente, ¿no? Desgraciadamente la zona de silencio, si bien no está marcada por el hecho de que mueren miles de personas al año, pero sí tiene muchas cosas que contar
por ese aspecto, porque ha habido muchos desaparecidos también ahí en esa zona y que también en su punto y en su momento terminaron alborotando la idea de que los avistamientos ovnis no solamente eran eso, sino que era un punto de encuentro con ellos y que había ciertas adopciones y que ya por eso no se volvían a ver a ciertos personajes o ciertos humanos que ya hayan empezado ese lugar y ya no regresaban, o por alguna otra razón estaban ahí y terminaron otro punto, ¿no? Entonces, como que lo envuelve un cierto misticismo que es más grande inclusive que la propia leyenda, y que también, o sea, el propio lugar, que de por sí ya es un lugar totalmente solitario y totalmente desalentador, te orilla también a empezar a creer en estas historias, no por el hecho de que sean verdaderas o no, sino porque son tan inquietantes que no entiendes cómo es que puede llegar a tener este nombre que tiene hoy en día, ¿no? Que simplemente es la zona del silencio. La zona del silencio no debe ser tocada. ¿Y por qué? Porque no hay prácticamente nada que la habite ahí, más que una duda, más que una incertidumbre y también más que un cierto punto de curiosidad sobre realmente si es o no lo que nos están contando y lo que nos estás contando ahorita, mano. Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que sin duda alguna, repito, me está gustando bastante, y el siguiente tema te va a gustar aún más porque en tu podcast, que es Mirando Hacia Atrás, tanto Joaquín como tú lo han mencionado y lo han extendido para poder platicar sobre todo lo que conlleva. En esta ocasión vamos a darle una mención especial, no tanto histórica, pero sí un poquito sobrenatural, pero me gustaría saber tu opinión sobre el Palacio Negro de Lecumberri. Wow, es un tema que es fascinante. Yo creo que en el aspecto histórico, puntualmente, tú lo acabas de mencionar, lo tocamos en Mirando Hacia Atrás, pero le dimos el enfoque histórico solamente, ¿no? Desde su construcción hasta cómo terminó y dejó de funcionar, pero hay varias leyendas que están en torno a ese lugar que lo vuelven mucho más misterioso. Hay que recordar que es la primera cárcel esclarecida con un formato como el que se ocupa en Norteamérica para las prisiones, que son con varios puntos de torre, una torre central y unas cuantas torres alrededor, que tiene forma de palacio, de castillo, como le llegan a decir, y que ocupaba este sistema para poder tener una mejor vigilancia de los internos dentro de las instalaciones en el patio. Entonces eso lo hace mucho más interesante, no por el aspecto de que tenga la vigilancia o del aspecto arquitectónico, sino porque se cuenta que hubo muchos expresidiarios o presidiarios que estaban ahí, que fueron lesionados o que fueron acabados de su vida por órdenes de otras posiciones, inclusive de diputados, de presidentes. Hay muchas historias que contar ahí, pero que a la par hubo otras acciones dentro del lugar que obligaron también a que no se considerara como un lugar maldito, pero sí hubieran muchas leyendas en torno a él, y lógicamente por el tipo de trato que recibían los internos, que no era de los más humanos en ese momento, pero sí era una de las mejores prisiones hechas hasta esos días. Pero bueno, o sea, creo que conocer su contraparte está muy bien que lo haga yo acá, para también valorar un poquito más la historia del Palacio de Lecumberri. Bien, Ricardo, te voy a platicar un poquito sobre el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel que devora almas. En la Ciudad de México, detrás de muros grises, pasillos húmedos y puertas que nunca deberían abrirse, se alza una de las construcciones más temidas de la historia mexicana, el Palacio Negro de Lecumberri. Hoy, sus paredes resguardan archivos polvorientos, pero durante gran parte del siglo XX fueron un infierno viviente, un penal de máxima seguridad, diseñado para quebrar cuerpos y voluntades, un lugar donde el eco de los lamentos aún retumba, dicen, entre expedientes amarillentos y celdas selladas. Como tal, su historia comienza de esta manera. Inaugurado en 1900 bajo el gobierno de Porfirio Díaz, Lecumberri fue planeado como el penal más moderno de Latinoamérica. Su diseño era inspirado en el panóptico, una estructura circular con brazos de pasillo que se extiende como tentáculos. Desde una torre central, un solo guardia podría vigilar a cientos de prisioneros sin ser visto. Control total, vigilancia absoluta.
Le apodaron el Palacio Negro por su apariencia lúgubre, su fachada severa y la fama de quien entraba rara vez salía siendo el mismo. En Lecumberri estuvieron presos revolucionarios, intelectuales, criminales y enemigos políticos y personas completamente inocentes. Entre sus muros pasaron personajes como David Alfaro Siqueiros, el muralista, José Revueltas, el escritor, y hasta el famoso bandolero Jesús Arraiga, mejor conocido como Chucho el Roto. Durante la represión de 1968, decenas de estudiantes del movimiento fueron encerrados allí, hacinados en celdas frías y golpeados sin piedad. Para muchos, el penal fue una máquina de tortura disfrazada de prisión. Las condiciones eran inhumanas: hambre, enfermedades, motines. Las celdas de castigo, aisladas y sin luz, eran verdaderos ataúdes de piedra. Los prisioneros se consumían entre paredes húmedas, infestadas de ratas y lamentos. Quienes trabajaron allí cuentan que era normal escuchar gritos ahogados a medianoche, que había celdas donde los custodios preferían no entrar, que la sombra de presos ejecutados o desaparecidos seguía vagando por los corredores. Hay historias de presos que se quitaban la vida en masa, hartos de la tortura, de custodios que, tras un turno de Lecumberri, nunca volvían a dormir tranquilos. En 1976, el penal cerró oficialmente. Las rejas se oxidaron, las celdas se vaciaron, pero Lecumberri no murió. Fue transformado en el Archivo General de la Nación, la bóveda donde se guarda parte de la historia escrita de México. Hoy, bajo ese nombre formal, sus corredores esconden millones de expedientes, cartas de Emiliano Zapata, órdenes presidenciales, legajos coloniales y cajas con archivos clasificados que, según algunos trabajadores, no deben ser revisados jamás. Hay pasillos que siguen cerrados al público, sótanos donde todavía cuelgan argollas de tortura, habitaciones con puertas de hierro que no se abren desde hace décadas. Custodios, archivistas y visitantes nocturnos juran y perjuran que Lecumberri nunca se silenció del todo. Dicen que en la torre de vigilancia, aún vacía, se oyen pasos que suben y bajan escaleras, que en la celda de castigo número 13 se escucha un preso rezar una oración incomprensible. Algunos investigadores paranormales afirman que captaron psicofonías, lamentos, golpes, voces que repiten números de celda. Los guardias de seguridad, a pesar de su entrenamiento, suelen evitar rondas a ciertas horas, sobre todo en la zona de los archivos sellados. El Palacio Negro es, en teoría, un espacio abierto al público, en partes, pero hay secciones prohibidas, como sótanos, celdas tapiadas y cámaras de tortura que permanecen selladas por seguridad, por conservación o por algo más. Académicos y periodistas que han intentado acceder a ciertos expedientes se han topado con negativas, custodia militar o documentos extraviados. Rumores dicen que algunos archivos ocultan detalles turbios de desaparecidos, espionaje político y ejecuciones encubiertas. Visitar Lecumberri hoy es sentir la respiración de un monstruo dormido. Entre estanterías polvorientas y vitrinas con documentos centenarios, uno puede escuchar, dicen, el crujir de las rejas y el arrastre de cadenas imaginarias. Es un recordatorio de que las paredes guardan secretos y que algunos preferirían que nunca salieran a la luz. El Palacio Negro no es solo piedra y papel, es un eco de México, de sus dictaduras, de sus revoluciones, de su violencia política. Es un laberinto donde la historia se mezcla con la penumbra. Quien camina por Lecumberri, aseguran los cronistas, debe saber que sus muros se escuchan, que cada expediente abre una puerta y que hay puertas que, una vez abiertas, ya no se pueden volver a cerrar. Como te lo había mencionado anteriormente, Ricardo, íbamos a dar un pequeño paso por Lecumberri. Si bien la historia es fascinante, ser uno de los penales más modernos de Latinoamérica en su momento, para posteriormente, ser un lugar de tortura para todo el mundo, para todo aquel que fuera malvado,
porque como te lo dije, incluso hasta inocentes estuvieron tras las rejas. Pero eso no es todo. Ya me imagino que con todo el sufrimiento que ocurrió en ese lugar hasta 1976, es normal que las psicofonías obviamente tuvieran este resultado, ¿no? Este resultado de lamentos, de oraciones que no se pueden comprender y que en la actualidad todavía si caminas por ciertas noches, vaya, la presencia de algo paranormal es inevitable no sentirla. Pero si nos vamos al otro lado, que es el tema de los documentos y de la historia escrita de México, que justamente, igual, ¿no? Se dice que está para todo el público, pero hay algunas cosas que están extraviadas o ciertas partes a las que no se puede asistir, o algunos documentos que no se pueden ver, Entonces, vaya, creo que hasta hoy en día el Palacio Negro de Lecumberri sigue dando de qué hablar, no solamente por la tortura, sino también los secretos, repito, que aún están presentes. Me encantaría saber tu opinión. Wow, yo creo que es esta parte en la que la gente, como tú y como yo, nos interesamos por este tipo de lugares históricos, ¿no? Que son edificios, que son edificaciones que tienen una historia detrás y que también guardan muchos secretos todavía, ¿no? Por eso yo lo mencioné cuando me preguntaste, o sea, el Palacio de Lecumberri esconde muchos secretos. ¿Por qué? Hay muchos avistamientos en los que se explica que se escuchan los lamentos todavía de los internos que estaban siendo castigados dentro de la cárcel, y que también estos mismos rogan por ayuda o simplemente los sacan así por la psicofonía. Lo que tú dices, esta parte de no sé cómo llamarlo, de lo paranormal que está dentro te atrae para querer conocerlo, ¿no? Desgraciadamente, pues al tener sellados tantos lugares, tantas zonas, también es un indicativo de cómo el gobierno mexicano pudo ser muy cruel en muchos aspectos, o sea, o que era muy cruel, o que también puede ser, ¿no? O sea, digo, dependiendo aquí la opinión de la gente, pero tenemos un lugar que es histórico y que te representa otros puntos, que es simplemente el hecho de que en algún momento se hizo como la mejor cárcel de Latinoamérica, pero que también fue un centro de tortura para políticos, porque también hubo políticos dentro de ahí. Para no ir muy lejos, Francisco I. Madero y Nicolás Bravo fueron asesinados ahí, fueron fusilados. Entonces creo que desde ahí ya partimos para que tengas ya también este misticismo del cual estamos hablando. Ahora, también por la otra parte está el morbo de que tiene los documentos de la nación, como bien lo decías, documentos clasificados, documentos que no se puede ver nadie, o sea, que no tienes ese objetivo de que no haya gente que pueda ir a ver estos documentos que tienen una clasificación cerrada, para que puedan ser leídos por cualquier persona, ¿no? Me imagino que solamente las personas con mayor alto grado de estudios o de poder, y que tengan ninguna injerencia directa dentro del gobierno mexicano, podrán tener un cierto acceso, ¿no? Pero aún teniendo 1000 carreras en historia o en fundamentos de investigación, no lo vas a tener, porque yo pienso lo mismo. O sea, hubo una dictadura que fue tan fuerte que hay ciertos documentos que no tienen que verse, ¿no? Y no me refiero solamente a la de Porfirio Díaz, porque entonces hablaríamos de dos. Hubo otra llamada Partido Revolucionario Institucional, que guarda muchos secretos por lo que la gente cuenta, y que están, según muchos de estos, están bajo el resguardo del Palacio de Lecumberri. Pero bueno, yo creo que aquí la gente es la que puede dar mejor su opinión y también entender si realmente es un lugar que tenga mucha parte paranormal, o es más que nada el aspecto de que hay lugares que no tienen un acceso porque el gobierno está empezando a ocultar algunos casos o algunas cosas, o viene ocultando desde hace muchos años, como para que su propio pueblo no lo pueda ver y no lo pueda saber qué es lo que están ocultando, y porque está en punto de clasificado y de restringido, y que no puede entrar nadie a menos que sea el presidente, yo creo, ¿no? Entonces, por ese lado es interesante, por ese lado es muy interesante, pero esta bola de misticismo que tiene y esta bola de paranormal que tiene le da mucho plus, porque bueno, yo creo que cualquiera se estaría sabiendo que era una cárcel y que también hay mucha gente terminó perdiendo su vida. Pero bueno, es un punto de opinión.
la gente la tendrá mejor ahí en casa o en su teléfono, donde nos escuchen o donde nos vean. Bien, Ricardo, otro tema que apuesto que te va a gustar mucho, y el día de hoy, para poder terminar con el capítulo que, insisto, es fascinante en todos los sentidos que lo quieras ver, vamos a hablar del Chernobyl mexicano. ¿Qué tanto sabes sobre este tema? Sí, yo creo que hace muchos años, la gente esto no lo va a recordar porque, bueno, era un tema muy aparte, pero llegué a platicar igual con Joaco sobre el tema de Chernobyl. Y dentro de la investigación, dentro de estar documentando y de estar investigando, me di cuenta que también había un Chernobyl mexicano. Y fue muy extraño, fue una sensación extraña porque dices, pues si no fue una noticia global, un desastre tan significativo, pero dejó muchas dudas dentro de eso. O sea, creo que también está muy avalado por esta idea colectiva de lo que implica la radioactividad y los daños que genera y todo este tipo de ideas que a veces uno no las entrelaza, pero tengo conocimiento, es muy vago y estoy muy tranquilo de saber que aquí nos los vas a platicar y que lo voy a conocer de propia mano y va a ser contigo y estoy ansioso por conocer esta historia del Chernobyl mexicano. Mira, me da muchísimo gusto que anteriormente ya ustedes hubieran investigado sobre el tema. Obviamente por el enfoque no pudieron tocarlo como se debía. Esperemos pronto escucharlo de sus propias palabras. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito sobre el Chernobyl mexicano. Y, repito, es radioactividad, descuido y muerte. Cuando escuchamos la palabra Chernobyl, la mente viaja a Ucrania, a ese reactor que explotó en 1986, liberando una pesadilla radioactiva. Pero pocos saben que México tiene su propio episodio de contaminación nuclear, una tragedia que se conoce casi en susurros como el Chernobyl mexicano. Este desastre no ocurrió en una planta nuclear, sino por descuido, corrupción y negligencia. La tragedia se esparció desde una chatarra radioactiva y contaminó hogares, rutas y vidas enteras. Todo comenzó en 1983 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un trabajador de un hospital decidió vender como chatarra un equipo médico de radioterapia obsoleto. Se trataba de una máquina cobalto 60, un isótopo radioactivo extremadamente peligroso usado para tratar cáncer. El problema era que la máquina no fue desmantelada adecuadamente. El trabajador, sin saber la magnitud de lo que manipulaba, abrió la cápsula protectora, liberando fragmentos del cobalto 60 que contaminó la camioneta que usaba para transportar la chatarra, y más tarde contaminó un depósito de reciclaje. La chatarra radioactiva fue fundida y transformada en miles de varillas de acero, sin control ni registro. Estas varillas contaminadas se distribuyeron por todo México y hasta el sur de Estados Unidos. Se estima que más de 6,000 toneladas de varillas radioactivas fueron utilizadas para construir casas, escuelas y estructuras. Nadie lo sabía. La contaminación se incrustó en paredes, techos y columnas. Con el tiempo, trabajadores de la fundidora y camioneros comenzaron a enfermar sin explicación aparente. Algunos notaron que detectores de radiación en la frontera norte se dispersaban al paso de camiones cargados con este acero. Así se descubrió la magnitud del desastre. Las autoridades mexicanas, presionadas por organismos internacionales, iniciaron una carrera contra el tiempo para ubicar la chatarra contaminada. Revisaron casas, construcciones y bodegas. Donde hallaban varillas radioactivas, derribaban muros enteros y evacuaban a familias completas. Algunas viviendas quedaron inhabitables, otras fueron reconstruidas. Muchos de los afectados desconocían hasta entonces que habían dormido, comido y criado a sus hijos entre paredes que emitían radiación letal. El material radioactivo recuperado no podía ser almacenado en cualquier parte. Fue enterrado en Samalayuca, una zona desértica a las afueras de Ciudad Juárez. Hoy se conoce como el cementerio nuclear de Samalayuca, un lugar prohibido, vigilado por el ejército y restringido incluso para científicos.
Este sitio resguarda toneladas de varillas, chatarra contaminada y tierra extraída de construcciones derrumbadas. Es un recordatorio de que la radiación no se ve ni se huele, pero permanece activa durante décadas. A diferencia de Chernobyl, aquí no hubo una explosión mediática. El desastre fue silencioso. Las consecuencias dispersas. Las familias afectadas sufrieron enfermedades como leucemia y cánceres diversos. No hubo cifras exactas de muertes relacionadas. La mayoría de los casos se mezcló con estadísticas de cáncer general. Muchos trabajadores y transportistas fueron indemnizados discretamente. Algunos siguen vivos, otros murieron sin saber del todo lo que los mató. El caso marcó la historia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México. A raíz de este desastre, se reforzaron protocolos de manejo de equipo médico radioactivo y se establecieron regulaciones más estrictas para las empresas recicladoras de metales. Aún así, especialistas advierten que aún pueden existir varillas contaminadas que nunca se localizaron. En teoría, podría haber casas y estructuras que emitan radiación sin que nadie lo sepa. Para muchos, el Chernobyl mexicano es una herida abierta que rara vez se menciona en escuelas o noticieros. Pero basta con preguntar a quienes vivieron cerca de Samalayuca o trabajaron en fundidoras en los 80s. El miedo aún está ahí. Hoy, exploradores urbanos y curiosos intentan acercarse a la zona de confinamiento. Pocos lo logran. El ejército patrulla constantemente. No hay tours, no hay placas conmemorativas. Solo un terreno seco, vallado y cargado de energía que podría matar silenciosamente a cualquiera que profane su perímetro. Mientras el cemento cubra ese metal, la tierra de Samalayuca seguirá siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando la negligencia se mezcla con la ignorancia. En México, no hace falta un reactor para provocar un Chernobyl. Basta con una chispa de descuido y toneladas de silencio. Mi Ricardo, no sé si te pasó a ti por la mente, pero de manera personal, cuando investigué el tema, pero sobre todo ahorita que lo estaba narrando, mi mente voló, ya que me hizo pensar, ¿y si mi casa está construida con varillas radioactivas? No sabemos qué tan peligroso esto pueda ser, que si bien ya pasó bastante tiempo y lamentablemente cobró algunas víctimas, que obviamente, vaya, es un tema, como lo dije, ni en escuelas, ni en noticieros se tocan, pero afortunadamente tenemos internet para saber que, vaya, la negligencia, los descuidos y sobre todo la corrupción siempre están a la orden del día. Si bien Estados Unidos y obviamente algunos más autoridades internacionales metieron presión para este tipo de situación, vaya, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Vaya, deja mucho que pensar, pero me encantaría saber tu opinión. Sí, yo también me estoy quedando con la duda de que si en mi casa no tengo alguna exposición, porque estoy con ese miedo ahora de que lo que acabas de mencionar. Por eso lo dije, o sea, que no fue tan conocido, no fue tan gran escala, por lo mismo, o sea, porque no fue un accidente de grandes dimensiones, sino simplemente fue un accidente como tal, o sea, fue un accidente de una negligencia enorme que terminó contaminando demasiadas cosas. Yo creo que voy a ir a comprar un medidor de ronches para poder checar si en mi casa no hay radiación que esté saliendo de las paredes y yo ni en cuenta, ¿no? Incluso hasta en mi cuarto, ¿no? Pero creo que esa es la parte, y tú lo acabas de mencionar, que en México no necesitamos hacer grandes escándalos para poder ser noticia o poder cometer accidentes que puedan ser tan peligrosos. Creo que lo hemos tenido muy en claro muchos años, ¿no? Desde la contaminación al agua, al medio ambiente, en este aspecto, ¿no? O sea, se contamina algo que es un material constante que se ocupa. Y desgraciadamente, por la negligencia de un imbécil, se termina llegando a estos accidentes. Entonces, estas situaciones y estas circunstancias, ¿a qué orillan a la comunidad? Pues a tener miedo, a no saber a lo que trata, a no saber a lo que teme, ¿no? Que muchas veces esto viene más fundamentado por la ignorancia, ¿no? Digo que también hay que entender que si bien ya se tomaron medidas, pero que igual
en encontrar esta parte de que en Samalayuca no haya una sola forma de entrar, te indica por qué. O sea, creo que este es de todos los que mencionamos, es el único que tiene un criterio concreto de por qué es prohibido al 100%. O sea, tiene todas las medidas para decir es prohibido en todos los aspectos. O sea, es un 100% cerrado. No es estático, no es como que puedas pasar por afuera y ver. No, a ver, hay una restricción total para acercarse a esta área porque está contaminada y puedes sufrir afectaciones a tu salud como cáncer, como leucemia, o sea. Y eso está bien. Y creo que este es de los temas que, o sea, te deja más la inquietud de conocerlos, sí, pero también estando con la conciencia abierta de que si vas, te va a pasar algo. Entonces, lógicamente, pues tiene que estar resguardado y protegido. Pero, wow, o sea, creo que el propio hecho no es el lugar que está prohibido, sino las sensaciones que te deja de que en algún punto, en algún lugar donde hayas vivido, si es que rentabas, si es que te cambiaste de casa, si es que tu papá se compró otra casa y nos vamos para esa, llegar el material contaminado. Porque igual así México no pudo haber conseguido todo el material y si ya estaba disperso, como son nuestras autoridades mexicanas y como siempre lo han sido. No iban a hacer nada a menos que tuvieran la presión encima. Y qué bueno que la tuvieron, pero creo que sí también deja ahí la duda de que probablemente hayan dejado algún cabo suelto, o varios cabos sueltos, y hayan terminado por pasar a afectar a más de uno, como ya lo hicieron en su momento con los trabajadores y con las estructuras de varios lugares, de personas que no sabían ni la temían ni la debían, pensando que el material era completamente maleable y que no provocaría un riesgo a su salud, más allá de los riesgos comunes que puede correr cualquier trabajador de la construcción o cualquier familia en su hogar. Entonces, sí, creo que lejos de quitarme el ir, me da más miedo que estén las estructuras de algún lugar o que haya varilla ahí tirada en el piso y tenga algún tipo de radiación. Creo que tienes mucha razón, nos deja pensando en eso, pero no creo que pase. Digo, ya al final de cuentas ya pasó mucho tiempo, pero igual no está de más. No está de más que la gente tenga esa prevención de pensar que pueda pasar, ¿no? O al menos nada más estar atento para la siguiente y que puedan verificar que pues, todos los materiales que están manejando sean de buena calidad y que no tengan ningún tipo de problema que les pueda afectar su salud. Bien, Ricardo, audiencia, me encantaría compartirles la conclusión general de este episodio. Hemos caminado juntos por senderos que muchos prefieren ignorar. Entre ruinas silenciosas, túneles sin fin y tierras que aún guardan la memoria de pactos y tragedias, descubrimos que en México no todos los secretos se encuentran a plena luz del día. Algunos se esconden tras cercas oxidadas, muros derruidos o selvas tan densas como los murmullos de sus leyendas. Esos lugares prohibidos no solo viven en coordenadas o mapas polvorientos, viven en la mente de quienes atreven a imaginar lo que sucedería si se cruzan esos umbrales sellados por el miedo y la superstición. Son recordatorios de que no todo está hecho para nuestros ojos ni para nuestros pasos. Así que cuando vuelvas a mirar la carretera desierta, la puerta cerrada o la entrada custodiada por un viejo mito, recuerda lo que escuchaste esta noche. Algunos misterios prefieren seguir enterrados, porque en este país de volcanes y sombras, adentrarse sin permiso es tentar a la misma oscuridad. Bien, Ricardo, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Personalmente, me voy satisfecho con todo lo que platicamos, pero sobre todo muy emocionado porque también podemos hacer una parte 2, parte 3, parte 4, etcétera, 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 porque repito, es parte de nuestra historia, pero sobre todo de nuestra cultura, tradiciones y obviamente de nuestro estilo de vida. ¿Pero qué te pareció este episodio? Súper interesante. De verdad me voy fascinado en este aspecto. Me voy con unos miedos. Creo que tengo miedo ahora de que se me aparezca el diablo en la noche y ahora tenga que pensar en esquivar ciertos lugares. Me voy con esa sensación de que también hay ciertas sombras dentro de lugares que de por sí las escondían y que a pesar de que se vuelven archivos históricos, no dejan de ser inquietantes y que no nos dejan de dar una sensación de oscuridad dentro de ellos. Me voy también con esa sensación de que en cualquier momento puedo encontrarme dentro medio de la nada y pueda también ver algo sobrenatural o algo desconocido para el planeta terrestre, pero que también pueda correr el riesgo de que yo ya no llegue a estar acá. Y me quedo también con último, con que pues espero que mi casa no esté infectada de radiación en su estructura de las varillas,
porque bueno, creo que eso sería ya una catástrofe mucho peor que las anteriores, de verdad. Entonces, me voy muy fascinado, me voy más temeroso, con nuevos miedos, pero muy agradecido y muy feliz y muy contento, y espero que a la gente le haya gustado igual que a mí. Son temas que, si bien nos generan cierto morbo, pero son súper interesantes de conocer y súper interesantes de tratar, y que, bueno, o sea, vuelvo a repetirlo, de verdad, muy feliz que haya sido contigo, amigo. Espero que la gente no solamente le agrade, le encante, porque yo me voy fascinado con esto y muy, muy contento de que haya sido en esta mesa y poder discutirlo contigo y poder dialogarlo y poder escucharlo y darte mi punto de vista. Pero bueno, amigo, un muy buen tema el del día de hoy, y espero que vengan así los siguientes. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles profundamente por haberlo terminado. Muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual forma, si quieren seguir apoyando el proyecto, no duden en ir a la plataforma de Spotify, escuchar todos los episodios que se les dé la gana, al mismo tiempo seguirnos, pero lo más importante, calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter, como @Miedos Podcast. Y bueno, sin nada más que mencionar por esta noche, agradecerte por compartir la mesa con este capítulo que, sin duda, tanto a ti, a mí y a la audiencia, nos quedamos satisfechos. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Muchas gracias, Ricardo, por platicar, por darme tus puntos de vista sobre cada tema que platicamos el día de hoy. Quiero agradecerte por eso, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.